Bienvenidos a la clase de esta semana. Vamos a estar estudiando, como han mirado en el título, el día de reposo. Y vamos a iniciar con una oración. Cierra tus ojos, acompáñanos en la oración. Señor, queremos agradecer el que tú nos enseñes, seas nuestro maestro, y agradecemos el que tú nos des este regalo de el día de reposo. Queremos aprender acerca de este hermoso mandamiento y cómo refleja tu amor, tu cuidado por tu pueblo, por tus hijos, y ser parte de esa celebración y de esas promesas que tú nos dejas a partir de este mandamiento. Enséñanos que podamos ser motivados a través de esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a mirar qué significa el día de reposo. El día de reposo viene de una palabra hebrea que muchos conocemos, es una palabra muy común, que es el Shabbat. Esta palabra significa reposar, acabar, hacer cesar, dejar, descansar. El día de reposo también es traducida de esta forma: parar, poner, quieto, quitar, reposar, reposo. Si nos damos cuenta, en general todas estas palabras, todas estas definiciones están englobadas dentro del reposo, la quietud, el hacer un alto para poder descansar y reposar. Ahora, el verbo Shabbat proviene de la palabra Shabbat, que significa sábado. ¿Por qué? Bueno, vamos a mirar en Éxodo 31, donde nos dice que 6 días se trabajará, más el día séptimo, que proviene de esta palabra Shabbat, es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Aquí miramos que la palabra día séptimo, si nos vamos a la raíz original, proviene justamente de esta palabra Shabbat. Entonces, Shabbat también se puede traducir como día séptimo, como sábado. En nuestro calendario, el día sábado es nuestro día 7, y bueno, de ahí proviene esta palabra y la miramos en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a estudiar qué ocurría, cuál era la mecánica, cómo se estableció el día de reposo en el Antiguo Testamento primero, y después lo vamos a estudiar en el Nuevo Testamento. El Shabbat, o el día de reposo, aparece por primera vez como un mandamiento en la ley dada a Moisés en Éxodo 20, del 8 al 11. Yo le invito a que usted vaya a esta cita, estudie estos versículos que vienen dentro de los mandamientos que se le dieron a Moisés para el pueblo. Y nos habla de que él día de reposo debía ser guardado, debía ser santificado, que no se podía hacer ninguna obra o trabajo de siervo durante estos días, y lo establece como un mandamiento. Entonces yo le invito a que usted en su casa revise esta cita, que es donde se establece el día de reposo como un mandamiento dentro de la ley mosaica. Aparecía ya este mandamiento. Y bueno, también podemos mirar que nace tomando el ejemplo de Dios en la creación, que realizó toda su obra en 6 días y cesó en el séptimo día. Se prescribe en la ley de Moisés al mismo ciclo: 6 días de trabajo y un día sin trabajar. Si lee usted Éxodo 20, 8 al 11, esta es la instrucción que se le da. El mismo ciclo que siguió Dios durante la creación es el que se está ordenando, se está estableciendo para nosotros como seres humanos. Van a trabajar 6 días, el séptimo día es reposo, hay que parar, hay que hacer otras actividades. Estas que ustedes están haciendo durante los 6 días de la semana no se van a realizar en este séptimo día. Entonces, miramos que es una idea o una forma de hacer las cosas que nace a partir del ejemplo que miramos de Dios en su creación. O sea que Dios nos ha dado el ejemplo de esta estructura de 6 días trabajamos, el séptimo es día de reposo. Y vamos a mirarlo. Eh,
que en Ezequiel 20, es lo que vamos a mirar ahorita, pasa el tiempo, ya el pueblo pasó todo este proceso de salir de Egipto, de estar en el desierto, de que recibe la ley a través de lo que le fue revelado a Moisés, ellos debían guardar el día de reposo. Miramos historias como por ejemplo cuando el maná cae del cielo, que les dice ustedes van a recoger cada día la porción que van a consumir, pero el día 6 ustedes van a recoger una doble porción porque el día séptimo no va a caer maná y ustedes no van a recoger nada. Y ahora también ahí estamos mirando parte de este mandamiento del día de reposo, de este confiar en que Dios iba a proveer para el día que no se trabajaba. Y esto todo ocurre durante el periodo de que el pueblo ha salido de Egipto, está en el desierto, está en ese peregrinaje hacia la tierra prometida. Pero ¿qué pasa? Que bueno, llegan a la tierra prometida, usted sabe toda esta historia de rebelión, de que más o menos ahí iban, se arrepentían, pero regresaban y durante su tiempo o sus primeros años en la tierra prometida nuevamente pasó conflictos en cuanto a que el pueblo no estaba guardando los mandamientos y es lo que vamos a mirar ahorita en Ezequiel, en ese punto de la historia del pueblo nos encontramos, en ese punto del Antiguo Testamento. Ezequiel 20, 12 al 13 nos dice, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Aquí nos está contando el libro de Ezequiel que en ese tiempo en el desierto, uno de los pecados por los que se amonesta al pueblo y que vamos a seguir la historia, que al final los lleva a la cautividad, es el profanar el día de reposo. Y es interesante aquí porque dice que el día de reposo les es dado al pueblo como una señal para que los pueblos de alrededor supiesen que Jehová era su Dios. Porque no había otro pueblo, aparte del pueblo de Israel, que tuviera este ciclo de trabajar 6 días y parar el séptimo día. Y hoy lo podemos mirar dentro de nuestra vida diaria, de nuestra sociedad contemporánea. No estamos acostumbrados a parar. Mientras más trabajamos, mejor, porque entonces hay más recursos y en esta sociedad donde se nos exige consumir y tener y nos afanamos por eso, es muy complicado parar. Así que también hoy en día, en nuestra sociedad actual, nos es como una señal que nos identifica y que podemos mirarlo como esta parte de declarar confianza en que Dios va a suplir, en que Dios va a bendecir si paramos y reposamos y santificamos. Ojo con esta palabra, lo vamos a estudiar más adelante. No solo es parar, es santificar el séptimo día, el día de reposo, el día del Señor. Y ahorita vamos a estudiar un poquito acerca de estos, de los números en los días. Pero bueno, miramos entonces que era esta señal y que el pueblo no, no se mantiene obediente, se rebela y entonces es amonestado. Y lo podemos mirar en otros profetas. Jeremías, por ejemplo, antes de que viniera la cautividad del pueblo, él les reprende y les exhorta a que dejen de profanar el día de reposo y lo guarden. Y es una exhortación que vemos hacia todo el pueblo, hacia los sacerdotes en específico también, porque el pueblo había olvidado el día de reposo, no lo estaba santificando. Y al final, esta serie de rebeliones, esta serie de pecados,
entre los que se menciona fuertemente el no guardar el día de reposo, llevan al pueblo a una situación de cautividad. Y si estudiamos qué pasó durante la cautividad, miramos que no les era posible guardar el día de reposo y que ya ahí en la cautividad, en el dolor, hubo quienes olvidaron el día de reposo por completo, pero también dentro de los lamentos miramos al pueblo diciendo, hoy el día de reposo, ¿cómo quisiéramos? Porque durante la cautividad no se podía guardar el día de reposo porque ellos eran esclavos. No podían decirle a sus patrones como, sí, bueno, es séptimo día, hoy no se trabaja, porque ellos eran esclavos. Les fue quitada la bendición del día de reposo a causa de que lo menospreciaron, de que cuando tenían la oportunidad, cuando estaban en la libertad de guardarlo, ellos decidieron no hacerlo, menospreciaron este mandato y entonces la cautividad, la esclavitud les quitó la bendición del día de reposo. Y aquí encontramos algo muy interesante para nuestras vidas, una enseñanza que podemos rescatar, y es que cuando algo nos está teniendo cautivos, nos limita de santificar el día de reposo. Si hoy estoy cautiva, si hoy yo estoy afanada por el trabajo, me va a ser muy complicado dejar de trabajar el día de reposo. Y a lo mejor sí vengo a la iglesia en la mañana, pero después salgo y voy a abrir mi negocio y voy a trabajar y voy a hacer mis labores. ¿Por qué? Porque estoy cautiva de ese afán. Se puede llamar trabajo, se puede llamar quehaceres del hogar, se puede llamar tareas, puede llamarse vida social, ¿no? No soy capaz de decir no a esa invitación a salir a la fiesta o a lo que sea. ¿Por qué? Porque ahí está realmente mi corazón y no me está dejando celebrar y santificar y guardar el día de reposo como Dios nos manda. Entonces, es un buen ejercicio identificar qué cosas hay que me pueden estar haciendo cautivo, que pueden tener un lugar muy alto en mi corazón y de las cuales yo no puedo soltar, yo no puedo dejar para apartar el día de reposo. Que si está entre guardar el día de reposo o esta otra cosa, voy a escoger esta otra cosa con tanta facilidad. Voy a preferir hacer esto otro con tanta facilidad. Entonces, eso es algo a lo que estamos atados, es algo que nos tiene cautivos y nos impide guardar el día de reposo. Cheque usted cómo están sus prioridades, qué no está siendo capaz de soltar para santificar el día de reposo. Reflexiónelo. Y seguimos en la historia del pueblo, ya vimos que estaban cautivos, no lo pudieron celebrar, una historia bastante triste, la de la cautividad, pero después viene las reformas. Estamos hablando de los tiempos de Nehemías y de Esdras, donde el pueblo puede volver a Jerusalén, empieza la reconstrucción del templo, de las murallas, descubren el libro, lo leen, se vuelven a comprometer con Dios y bueno, quieren hacer las cosas bien. Y entre esto encontramos este regresar al día de reposo. Nehemías 10:31. Asimismo que, si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Es una partecita del compromiso que miramos en el libro de Nehemías que el pueblo hizo con Dios. Una de las cosas a las que el pueblo se compromete durante este tiempo de regresar, de restauración, de restitución, de reformas espirituales, es aguardar el día de reposo. Dice, aunque vengan a la tierra, a nuestra tierra a querer vendernos cosas, aunque el mundo nos ofrezca actividades pues atractivas, populares, productivas aparentemente para este día de reposo, nosotros no lo vamos a tomar.
vamos a santificarlo, vamos a guardarlo, se comprometen a hacer caso a este mandamiento del día de reposo. Y esto es uno de los compromisos que hicieron durante el regreso de la cautividad, durante las reformas espirituales de Nehemías y Esdras. Regresaron al día de reposo. Ahora, ¿por qué era tan importante el día de reposo en la historia del pueblo de Israel? Incluso hasta el día de hoy es tan importante guardar el Shabbat para los judíos. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones, pero vamos a hablar de tres principales. Número uno, porque tiene un trasfondo de descanso y de razones humanitarias. Es interesante que si estudiamos cuál era el mandamiento, es que no solamente el pueblo tenía que guardar esto, sino que también los siervos y los esclavos que vivían, los extranjeros que vivían dentro del pueblo. Todos debían descansar porque Dios que nos creó y nos conoce sabe que es necesario el descanso para nuestro cuerpo físico, para nuestra salud mental. Incluso los animalitos y la tierra también tenían este ciclo en el cual 7 años se trabajaba, 6 años se trabajaba, 7 años en el séptimo se descansaba, los animales también debían descansar en el día de reposo. Era una forma de mantener saludable al ser humano, a los animalitos, a la tierra, de no sobreexplotar los recursos humanos principalmente, pero también los recursos materiales, los animalitos, los recursos naturales. Esto muestra el corazón de Dios que nos está cuidando. Quiere que estemos saludables. Y Él que nos creó sabe que es necesario que paremos por lo menos un día, que descansemos. Número dos, era una señal, como ya lo vimos, era una señal del pacto entre el pueblo y Dios. Es decir, como yo soy su Dios, ustedes pueden descansar un día. Confíen. Como yo soy su Dios y ustedes confían en mí, ustedes no tienen que andar todos acelerados todo el tiempo. Ustedes pueden destinar un día para cambiar de actividad, reposar y santificar ese día. Ojo, esta era la señal. No solo, ay, este pueblo descansa, sino que en ese día de reposo ellos tenían que santificar, tenían que hacer cosas que hicieran de este día un día especial, santo. Y ahorita vamos a estudiar, reitero, esto de la santificación y por qué vamos a entender entonces con mayor razón que era una señal entre el pueblo y Dios. Y número tres, era una sombra de lo que hoy llamamos o de lo que en el Nuevo Testamento empezó a llamarse como el día del Señor. Ese día en el que iba a volver el Señor. Era una sombra de esa fiesta, de esa comunión, de ese santificarse para. Y esto es muy bonito. Recuerde que la eternidad no se vive hasta que venga Jesús por segunda vez y yo me vaya al cielo. La eternidad se empieza a vivir desde hoy. La eternidad es de siempre a siempre. Así que yo puedo empezar a disfrutar de ciertas bendiciones y privilegios y sí, bendiciones que nos deja el ser hijos de Dios aquí en la tierra. Y uno de ellos es el día de reposo. Yo estoy disfrutando de ese día con el Señor, cada día de reposo, cada Shabbat, aquí en la tierra, como una sombra, como una señal de lo que yo voy a estar haciendo siempre, en la eternidad, día del Señor. Pero lo empiezo a disfrutar desde ahora, a través de mi día de reposo. Ok, vamos a mirar la otra parte, el día de reposo en el Nuevo Testamento. Y aquí hay muchas historias interesantes. No vamos a estudiar muchas historias porque son parte de lo que usted va a hacer en su tarea, lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a mirar que hay ciertas características que hacen interesante estudiar el día de reposo en el Nuevo Testamento. El pueblo se comprometió
a guardar el día de reposo, ya lo vimos en el Antiguo Testamento, y después viene un proceso de cautividad, de que el pueblo se va extendiendo por diferentes lados, pasan muchas cosas, y cuando Jesús viene en el Nuevo Testamento, la realidad del pueblo de Israel es triste. Hay mucha división, hay muchas sectas, hay mucho legalismo. En realidad no están espiritualmente sanos, ¿no? O sea, no estaban bien. Entonces, parte de las consecuencias las podemos mirar reflejadas en la visión que se tenía acerca del día de reposo. Y usted recordará diferentes historias donde Jesús es confrontado por líderes religiosos principalmente acerca de por qué sanó a personas en el día de reposo, ¿no? Vemos esta postura donde están indignados porque Jesús ha sanado a un hombre o a una mujer en el día de reposo. Y cómo Jesús les confronta, haciéndoles mirar su hipocresía, su religiosidad, su legalismo, diciéndoles que no es lícito hacer el bien en el día de reposo. Y es que la realidad de estas acusaciones que los religiosos o miembros del pueblo de Israel hacen hacia cómo Jesús parecía que estaba pues violando la ley de Moisés sobre el día de reposo, no venían de un corazón que realmente estuviera interesado en guardar y santificar el día de reposo, sino de un corazón que estaba juzgando, de un corazón que estaba imponiendo rituales y obras como para dar una apariencia de que todo estaba bien, de que eran obedientes, de cuánta santidad, cuando la intención del corazón no estaba en santificar el día de reposo. A lo mejor sí lo guardaban, sí eran estrictos en no hacer esto y no hacer otro y muy detallados, pero su corazón no estaba santificando el día de reposo. La intención de su corazón nunca estuvo en encontrarse con el Señor del día del reposo, de quien es el día de reposo. A lo mejor físicamente guardaban las instrucciones de no trabajar y todo esto en el día de reposo, pero en su corazón no estaba la intención de santificarlo y no se estaban encontrando con Dios en ese día. Y entonces vemos una visión religiosa del día de reposo, una visión legalista que condenaba a quienes no guardaban al pie de la letra el día de reposo. Miramos esta idea del sacrificio, del ritual, de que tiene que ser algo que cueste, algo que duela, así muy litúrgico todo, y entonces pierde lo festivo. ¿Y por qué el día de reposo debe ser festivo? Porque es el día del Señor, el día de estar con Él, de encontrarnos con Él. ¿Qué más festivo? No es un día para llorar, no es un día para sacrificarse, es el día de fiesta. Y había perdido esa esencia festiva, esa esencia de estar en familia, esa esencia de orar, de recordar los beneficios del Señor en sus vidas, de poder confiar y ese día decir, hoy descansamos confiando en que Dios va a proveer, en que Dios va a cuidar, en que Dios va a estar con nosotros. Se había perdido. Se ponía mucho hincapié en las obras, en la apariencia y no en el corazón. Y no se entendía el verdadero propósito de ese mandamiento. No se estaba entendiendo cuál era la esencia de ese día. Y entonces Jesús viene a hacer esta revolución de decirles, de esto se trata verdaderamente el día de reposo. Pero además algo interesante que ocurre en el Antiguo Testamento es que con la muerte de Jesús y esta apertura del pacto a todo el mundo de hacer universal la salvación, Jesús viene a incluirnos a nosotros, quienes no éramos parte del pueblo de Israel por nacimiento, al día de reposo. Así que esto es muy importante. Jesús viene a enseñarnos la esencia, pero también viene a darnos el día de reposo a nosotros que no somos judíos. Ahora nosotros que somos adoptados
también somos parte de esta celebración, pero también somos parte de este mandamiento, porque no olvidemos que no es una opción, es un mandamiento. Ahora, en el Antiguo Testamento miramos que habla del día séptimo, que es el día sábado, incluso así se traduce la palabra como sábado, y hay un cambio para el Nuevo Testamento. Pasa de ser sábado a ser en nuestro calendario domingo. En el calendario judío pasa de ser día séptimo a día primero. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús resucita el primer día de la semana. Y muchas cosas interesantes pasan con Jesús en este primer día de la semana. Entonces, a partir de ahí, unido con la celebración también que ocurría en la Pascua, miramos que la iglesia de Hechos, esta iglesia naciente y que nos ha dado gran herencia a nosotros, comienza a celebrar el primer día como día de congregarse, día del Señor, el día de reposo. Entonces aquí vemos este cambio. Esto también con la incorporación de los gentiles, ¿no? A la iglesia. Entonces pasa de ser el día 7 a ser el día primero, el primer día de la semana. Entonces en nuestro calendario pasaría a ser el día domingo, que es como actualmente estamos nosotros acostumbrados a celebrar el día de reposo, el día domingo, día primero de nuestra semana. Pero la pregunta entonces es, ¿importa en realidad si es el 7, el sábado, que si Shabbat, que si es domingo, que si primero, qué ocurre? Bueno, para fines prácticos, el día que mayormente las personas en nuestra cultura contemporánea, en el contexto social y cultural en el que nos encontramos hoy, descansan tanto de escuelas como trabajo, es el domingo. Por eso, la iglesia de hoy sigue ocupando el día domingo para celebrar el Shabbat de forma conjunta, es decir, es el día en el que nos congregamos y juntos celebramos y guardamos el día de reposo. Ahora, si usted dice, bueno, es que mi trabajo no me deja descansar domingo, yo descanso un lunes, un martes, el día que sea, use el día que dentro de su agenda le permita realmente santificar el día de reposo. ¿Sí? No nos vamos a escandalizar porque si es domingo o es sábado, primero, séptimo, no. Lo importante es que dentro de mi agenda siempre exista 6 días en los que yo puedo trabajar, pero uno que yo le destine a Dios, a santificarlo para Él. Si en su agenda le acomoda el domingo y puede mover cosas y está en sus manos liberar ese día, hágalo. ¿Por qué? Porque es el día en el que la iglesia se reúne y eso es parte importante del día de reposo, congregarse. Pero si usted no puede por ningún motivo, ya no hay forma, bueno, escoja el día que va a santificar a Dios como día de reposo, pero hágalo. No se quede sin esa bendición. ¿Qué significa santificarlo? Porque yo le decía que no solamente es guardarlo en el sentido de detenerse, descansar, dejar de hacer la actividad, ya hoy no trabajo, entonces me quedo a dormir en mi casa o me voy a pasear. No, eso no es el día de reposo, de eso no se trata, porque el secreto está en esta palabra, santificarlo. ¿Qué significa? En general, la palabra santificar se trata de poner aparte para el uso de un fin específico. Es decir, yo separo este día y no lo voy a usar como normalmente uso mis demás días en el que hago actividades cotidianas como trabajo, quehaceres, escuela, estudios, todo eso que hacemos normalmente. Separo ese día y lo voy a destinar para un fin en específico. ¿Cuál es ese fin? Encontrarme con Dios. Ese es el fin. Y entonces todas las actividades que yo escoja realizar en este día tienen que estar enfocadas en lograr ese fin. ¿Qué actividades se hacen?
todas aquellas que me permitan llegar al fin del día de reposo, que es encontrarme con Dios, escuchar su voz, recordar sus beneficios, alabarlo. Todo esto es el fin del día de reposo. Entonces, ¿qué puedo hacer en el día del reposo? Todo aquello que me acerque, que me conduzca, que me lleve al objetivo, que contribuya al objetivo, que es buscar a Dios, que ese día sea para Dios. Entonces, usted puede seleccionar de forma honesta qué actividades de verdad lo están acercando a este objetivo y no lo están distrayendo o lo están llevando hacia el lado contrario. De eso se trata santificar el día de reposo. No solo dejo de hacer trabajo y me voy a dormir 3 horas y descanso y me voy de pachanga, no, sino ya no voy a trabajar hoy, no voy a hacer mis actividades cotidianas para que pueda enfocarme en encontrarme con Dios, para que todas mis energías, mis sentidos ese día puedan ser destinadas a eso, a recargar energías en la presencia de Dios, a escuchar lo que Él quiere y tener el camino trazado, a bendecir. Y ahorita lo vamos a ver con detenimiento. Lucas 6, del 6 al 12. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga, estamos hablando de Jesús, y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Aquí miramos lo que estábamos hablando de cómo era esta visión tan religiosa del día de reposo. Estos nada más estaban buscando a ver qué hacía, qué no hacía. Realmente no les importaba el día de reposo, sino acusar a Jesús. Seguimos leyendo. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio, y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí, ¿qué podrían hacer contra Jesús? Y este texto es muy interesante. Cómo a estos hombres que supuestamente eran espirituales, porque ellos eran maestros de la ley, les dio tanto enojo que el poder de Dios sanara a un hombre. No tiene sentido. Sabe que de eso se trata el día de reposo, no de estar simplemente deteniéndonos y descansando, sino de tener ese corazón de Dios que desea bendecir a su pueblo, de alegrarnos entre hermanos. Esta pregunta que Jesús hace es clave. ¿Es lícito en día de reposo hacer el bien o hacer mal? ¿Es lícito hacer el bien? Sí. De eso se trata el día de reposo. Que a lo mejor en el día a día los afanes, las apuraciones, las preocupaciones a veces me desconectan de enfocarme en hacer el bien. Me desconectan de mirar cómo Dios me está haciendo el bien a mí. El día de reposo se trata de conectar, de enfocarme en hacer el bien y de mirar cómo he sido yo receptora de la bondad de Dios todo el tiempo. Y es un ciclo. Cuando yo miro cómo yo he recibido bien de Dios, puedo hacer bien a otros. Y a medida en que yo sea más consciente de la bondad de Dios en mi vida, es que yo puedo extender esa bondad a otros. Y para eso es el día de reposo, para detenerme, hacer conciencia de cuán bueno es Dios conmigo y que de ahí nazca el deseo de hacerle bien a otros, de extender esa bondad a otros. De eso se trata. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué actividades podemos encontrar en estos versículos que acabamos de leer que se deben hacer en el día de reposo? Ojo,
No es que solo estas se hagan, sino que aquí vemos claramente que de forma general son actividades que debemos promover en el día de reposo, pero como yo le decía al principio, se trata de buscar hacer el fin específico del día de reposo, que es dedicárselo a Dios. Entonces, todas las actividades que contribuyan a este fin, entran, adelante, hágalas. A lo mejor Dios en un día de reposo en específico le revela o le motiva o le da la oportunidad de hacer algo para bendecir a alguien, hágalo. Ujú. Siempre podemos ser muy flexibles en ese sentido porque el Espíritu Santo también nos va a ir guiando sobre qué quiere Dios que hoy yo haga en el día de reposo, cómo quiere que hoy yo le sirva, cómo quiere que hoy yo me encuentre con Él. Pero bueno, vamos a hablar de algunas en general, que son importantes, que debemos de buscar hacerlas cada día de reposo. Número uno, vemos que Jesús estaba entrando a la sinagoga y lo vemos en diferentes historias, no solo de Jesús, sino también de los apóstoles. En Hechos vemos a Pablo, a Pedro, haciendo esto mismo en el día de reposo. Van a las sinagogas para enseñar, para aprender. El día de reposo es un día para enseñar y para aprender. ¿Qué? La palabra de Dios. Ese día se trata de ir a escuchar la palabra de Dios, de enseñar a otros la palabra de Dios. ¿Cuántas actividades hay para cumplir esta parte? Yo puedo tener un tiempo devocional más largo que el que normalmente tengo porque este día no trabajo. ¿Puede usted como familia apartar un tiempo para compartir algo de la palabra de Dios? Venga a la iglesia y escuche la palabra de Dios. Lea más de lo que normalmente lee en su semana, porque este día, repito, usted está libre, así que no hay pretexto. Si a lo mejor lee un capítulo diario, bueno, en el día de reposo usted puede leer dos, tres, lea más. Es un día para enseñar y para aprender la palabra de Dios. ¿Qué estrategia va a utilizar usted? Sea creativo, pero disponga su corazón para enseñar y para aprender la palabra de Dios. Es un día para congregarse. Era el día de ir a la sinagoga. Un día para congregarse. Y esto es importante, porque es muy fácil decir, bueno, ahora que ya estamos también en línea y lo puedo ver por internet, pues prefiero no ir a la iglesia y aquí desde mi casa reposo mientras veo la predicación. Y a ver, en algún punto eso era la única opción que teníamos, pero hoy ya no. Así que le invito a que se congregue. Es parte de la bendición que Dios tiene en el día de reposo, hacer comunidad, y la comunidad no se puede hacer a través de una pantalla. Es necesario venir a la casa de Dios en familia, entre hermanos, para aprender, para alabar a Dios, para hacer comunidad, para orar por alguien, para que alguien ore por mí, para saber cómo están mis hermanos, que a lo mejor en toda la semana yo no veo, no tengo mucho contacto con los hermanos de la iglesia. Bueno, el domingo es un buen momento para ponerme al corriente, platicar con ellos, tener un ratito de convivencia. También es parte del hacer bien a otros. Congréguese. Usted aparte el horario, ya sea primero, segundo servicio, los dos, no sé, pero usted aparte su horario, no sea, que sea intocable ese horario de venir a la iglesia, a congregarse. Disfrute de ese tiempo. Yo le invito a usted como papá que sea un hábito que le enseñe a sus hijos. Yo crecí dentro de una familia cristiana, nosotros nos congregábamos muy lejos, viajábamos, entonces para nosotros ir a la iglesia nos tomaba todo el día. Pero recuerdo crecer bajo esa emoción de que era domingo y uno se levantaba muy temprano y se ponía su ropa más bonita y con mucho gusto y alegría iba a la iglesia. Y para mí eso era especial. Y yo era muy pequeña y con eso crecí y cuando fui grande y tomé mis propias decisiones, siempre quedó en mí esa esencia que mis padres me enseñaron porque ellos disfrutaban tanto del día de reposo, de ir a la iglesia y pasar su domingo en la iglesia, que lo transmitieron a mí y siempre ha sido esa pues mi visión y ese siempre ha sido mi gusto y yo lo veo también en mis hermanas.
¿Por qué? Porque mis padres nos enseñaron eso. Así que si usted es padre, yo le invito a que genere esa atmósfera de vamos a la iglesia, que es una fiesta. Mi mamá siempre decía, el domingo es día de fiesta y por eso hay que ponerse guapos, nos decía. Entonces, genere esa atmósfera en sus hijos desde que son pequeños. Que no lo vean como, ay, qué flojera, hay que ir a la iglesia súper temprano. No, es parte de su responsabilidad como papá generar esa atmósfera en su casa en la que nos alegra ir a la iglesia y disfrutamos ir a la iglesia, porque así sus hijos van a crecer con esa misma visión y cuando ellos sean más grandes, es mucho más probable que ellos tomen la decisión de seguir en ese hábito, en esa obediencia de guardar el día de reposo congregándose. Yo le comparto, esa es mi experiencia. Y también miramos que es un día para hacer el bien al prójimo, al entorno. Si usted tiene oportunidad de hacer el bien a alguien en el día de reposo, aprovéchela. Hacerle el bien a su familia, hacerle el bien a sus hermanos en la iglesia, hacerle bien a su prójimo en general. Y hacer el bien tiene muchas formas. Ese día sea agradecido con sus hijos, con su esposa, con sus padres. Ese día tómese un tiempo para escuchar a su familia, porque a lo mejor en el día a día no es tan fácil tener un tiempo de familia, de escuchar, de convivir, de comer algo rico. Busque hacer el bien. Y como yo le decía anteriormente, es más fácil hacer el bien si hago memoria del bien que he recibido. Así que el día de reposo también es un tiempo para recordar cómo Dios ha sido bueno, cómo Él ha sido tan bueno y sigue siendo bueno en nuestras vidas. Y a lo mejor sí he tenido una semana muy difícil, 6 días horribles, pero este séptimo día me permite parar y decir, Dios, aún así tú has sido bueno. Aún así he visto tu misericordia. Aún cuando en esta semana he sufrido, he llorado, he tenido pruebas, hoy me detengo y miro que tu fidelidad ha estado aquí conmigo. Y ese recordar, ese hacer memoria de la fidelidad, de la bondad de Dios, me da motivos para hacer el bien a otros. Vamos a mirar algunas promesas de guardar y sobre todo, como les decía, santificar el día de reposo. Isaías 56:2 nos dice, el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Ojo con la primera palabra, bienaventurado. Guardar el día de reposo nos hace hombres y mujeres bienaventurados. Ahora, ¿qué significa la palabra bienaventurados? ¿Cuál es esa promesa que nos está dejando aquí el Señor? La palabra bienaventurado de pronto se traduce un poco a la ligera como feliz, ¿no? Extremadamente feliz, muy feliz, pero en realidad la definición es mucho más compleja. Se trata de la prosperidad y la felicidad que experimentan los que se saben favorecidos y bendecidos por Dios. Ojo, es ese estado de bienestar, de felicidad, de alegría, de paz, de calma que tenemos cuando sabemos que somos favorecidos por Dios. Por eso yo le decía, es importante que en el día de reposo usted haga un alto para recordar todo el favor que ha recibido de Dios. Porque a veces en el día a día con los afanes olvido que soy favorecido por Dios. Olvido que Dios ha estado obrando y por eso pierdo la felicidad. Porque bienaventurado no hace referencia a que yo siempre voy a estar en una situación feliz, en una situación ideal y perfecta, no, sino a que sin importar mi situación, yo me sé favorecido por Dios y por eso soy feliz. ¿Se da cuenta? Es muy bonito. Por eso es innecesario recordar durante el día de reposo cómo el favor de Dios está en mi vida, cómo Dios está presente,
porque eso me va a permitir ser feliz sin importar si estoy justo ahora en una situación ideal o no, porque a veces voy a estarlo y a veces no. Me gusta cómo dice el diccionario bíblico acerca de esto. Dice que se trata de saber que Dios está preocupado por mí, que Dios está atento de mí. Eso es ser bienaventurado. Yo me sé favorecida por Dios y por lo tanto soy bienaventurada, soy feliz, prospero, tengo una visión de la vida diferente, no estoy frustrada, sí voy a vivir pruebas, pero no me van a aplastar, sí voy a estar muy cansado, pero el domingo yo puedo recordar que soy favorecida por Dios y empezar la semana feliz, con ánimos, con energía, con esperanza. Bienaventurados, vamos a ser bienaventurados, nos vamos a saber favorecidos por Dios cuando guardamos el día de reposo. Vamos a ver una promesa más. Isaías 13, 14, perdón, Isaías 58, 13 al 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Qué interesantes versículos. Vemos dos cosas. Uno, nos enseña qué espera Dios de mí en el día de reposo. ¿Qué es para él la definición de santificarlo? Esto lo vemos en el 13. ¿Cómo dice? Retraer tu pie de hacer tu voluntad en el día santo. O sea, el día de reposo no es para hacer lo que a ti se te antoje. Es para buscarla, hacer la voluntad de Dios. Y si eso debemos hacer todos los días, en el día de reposo es con mayor intencionalidad. Y luego dice, lo llamar es delicia, lo que yo le decía que yo miré en mis padres cuando era pequeña. Ellos llamaban delicia el día de reposo. No importa cuánto teníamos que viajar, no importa qué tan lejos estaba la iglesia, para ellos siempre era un deleite ir a la iglesia. Llamarlo delicia. Qué rico es guardar el día de reposo. Qué rico es hacer la voluntad de Dios. Qué rico es ir a la iglesia y estudiar su palabra. Delicia. Y continúa, lo venerares, habla del respeto, del temor, abandonando, no andando en tus propios caminos, habla sobre lo de la voluntad que ya hablábamos, ni buscando tu voluntad, sino ni hablando tus propias palabras, sino las de Dios, ¿no? Enseñar y aprender la palabra de Dios. Entonces, cuando seamos capaces de hacer en el día de reposo lo que Dios espera que hagamos, de santificar el día de reposo a partir de la definición que Él nos está dando, es entonces que va a venir esta bonita promesa. Te deleitarás en Jehová. Vas a disfrutar de su presencia. Ya no va a ser, ay, qué aburrido, ay, qué pesar. Te vas a deleitar en Él. Dice, te haré subir a las alturas de la tierra. Y me gusta esto, dice, te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. Va a haber provisión en todo sentido. Va a haber alimento espiritual, pero también físico. Va a haber provisión material y espiritual y va a haber paz. Todo lo que en ti necesite ser alimentado y suplido va a venir si aprendemos a guardar el día de reposo. Recuerda lo que pasaba con el maná. Tú, tú toma la porción doble, te prometo que no se va a echar a perder, dice. En el sexto día te voy a dar más, tú júntalo y aunque en el resto de los días normalmente se agusanaba si no te lo comías, eso no va a pasar. Tú vas a tener lo necesario en todas las áreas de tu vida, de forma integral. Te daré de comer de la heredad de Jacob, tu padre. ¿Qué necesita usted?
Guarde el día de reposo, Dios provee. Dios provee económicamente, Dios provee en oportunidades, Dios provee en habilidades, Dios provee al corazón, Dios provee a nuestros pensamientos, a nuestra alma, Dios provee paz, Dios provee guía, conocimiento, Dios provee para quien guarda el día de reposo. Porque recuerde que el día de reposo es una señal del pacto entre Dios y su pueblo. Cuando yo guardo el día de reposo, estoy diciendo, yo soy tu pueblo, confío en que tú eres mi Señor. Y cuando hacemos esa declaración, Él cumple su parte en ese pacto. No hay duda de eso. Guarde el día de reposo y disfrute el día de reposo. Aprenda a gozarse del día de reposo. Y, y sea intencional. Busque acciones de qué puede hacer usted para preparar desde antes su día de reposo. Haga su tarea antes, joven, no esté ahí el domingo haciendo todo lo que el sábado no hizo, los quehaceres, las actividades que sean necesarias para que en el día de reposo no haya afanes. Prepare algo bonito que ponerse, venga con una actitud de honrar el día de reposo, de venerarlo y de escuchar a Dios ese día. Esa es la invitación. Santifique su día de reposo. No solo venga a la iglesia y después ya, da igual, todo el día de reposo le pertenece a Dios y aprenda a mirar cómo Dios ha sido bueno con usted para poder hacerle bien a otros. Yo le invito de verdad a que disfrute el día de reposo, se goce en él y empiece a disfrutar, a gozarse con esas promesas que vienen para quienes guardan el día de reposo. Ok, tarea. Su tarea consiste en escoger uno de los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos o Lucas, cualquiera de esos tres, nada más. Juan no va a poder escoger. Estos tres. Ya que escogió un evangelio, usted va a estudiar cómo se muestra en este evangelio, el evangelio que usted haya seleccionado, que Jesús vivió sus días de reposo y lo va a describir con suficiente sustento bíblico. Esto lo va a hacer por escrito. Entonces, usted escogió, por ejemplo, Lucas. Y entonces ahí encontró que Jesús en el Lucas 6 estaba en la sinagoga y sanó a una persona que tenía la mano seca. Y entonces va a escribir en Lucas 6, vemos que Jesús, ¿qué hacía en sus días de reposo? Iba a la sinagoga, sanaba personas, todo lo que usted encuentre dentro del Evangelio. No escoja nada más una cita y ahí ya deduzca un montón de cosas. No, por eso dice, con suficiente sustento bíblico. Todas las citas que hablen acerca de qué hacía Jesús en el día de reposo dentro del Evangelio que seleccionó, las tiene que estudiar. Y a partir de todas las citas que rastreó durante todo su Evangelio que escogió, va a describir qué hacía Jesús, qué costumbres tenía, qué actividades, cuál era su postura, sobre qué hablaba, todo lo que usted encuentre sobre cómo Jesús vivió y nos enseñó a vivir el día de reposo. Esa es su tarea. Entonces nos vemos el domingo en nuestra sesión de Zoom. No olvide enviarme su tarea por WhatsApp. Ahí nos vemos.